Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es limpia. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Amén. Oramos al Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por estar un día más, Señor amado, en tu casa de oración, porque tu palabra sí nos enseña, bendito Rey, que mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Te pedimos en esta hora que tú seas poniendo esa libertad en tu pueblo, bendito Dios, para glorificar tu nombre, para que nos gocemos en las alabanzas, pero también en tu palabra. Te pido, prepara el corazón de tu pueblo, de tus hijos, porque tú quieres hablar, Señor amado, que no hable el hombre, Padre Celestial, sino que sea tu Espíritu Santo el que ponga palabras en mi boca. Que toda palabra que salga por mi boca sea inspirada por tu Espíritu Santo, sea edificación, de bendición para tu pueblo, como dice, Señor amado, las Escrituras, que es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tu palabra es la que nos limpia, es la que nos santifica, es la que transforma nuestras vidas. Amén. Te pido en esta hora por tu pueblo que quizá aún no ha llegado, para que tú seas ayudando a tus hijos, amonestando sus corazones, aquellos que quizá están en sus hogares y pudiendo venir no lo hacen. Amén. Y te pido por aquellos que ya vienen de camino, para que tú les guardes y les recibas con esta bendición gloriosa que es tu palabra. Te pido en esta hora, Señor amado, usa mi vida por amor de tu nombre y prepara la tierra, prepara el corazón de tus hijos para recibirla. Te pido, derrama esa bendición gloriosa sobre nuestras vidas, que es la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor bendiga sus vidas, mis hermanos. Esta palabra, mis hermanos, que nos hace un contraste. ¿Cómo es la condición del hombre frente a la condición de Dios? Que dice que las palabras que salen de la boca de Dios, versículo 5, son limpias. Pero a veces las palabras que salen por la boca del hombre no son necesariamente limpias. Sino que dice el versículo 6, algo muy importante: no debemos añadir a la palabra de Dios. No podemos agregarle al Evangelio. No podemos agregarle a lo que está ya predicado, mis hermanos, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Esas son las palabras que muchas veces son sucias en nuestra boca. Pueden ser palabras groseras, pero Dios nos va a hablar en esta noche de la mentira. Dice que aquel que añade palabras diciendo como que son de Dios es hallado mentiroso. Y aquí el salmista, aquel que escribió este proverbio, que era un hombre llamado Agur, dice: 2 cosas te he demandado. Le pedí al Señor, no me las niegues antes que muera. Dice: vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Porque el ser humano, y aún el Hijo de Dios, que ha entregado su vida al Señor, que está en un proceso de santificación, tiene esa tendencia también a mentir o a pecar. Nadie está libre de mentir. Aún varones de Dios en las Escrituras, que eran usados por Dios, que quizá eran profetas o quizá eran patriarcas, llegaron a cometer este pecado, que es la mentira, que a veces el mundo mira como un pecado que es poca cosa, que es una mentira piadosa o que es una verdad a medias, pero dice que Dios lo ve como un pecado que es grave delante de Él. ¿Por qué? Porque se contrapone contra la naturaleza de Dios, que dice en Juan 14:6 que Jesús es el camino, la verdad y la vida. O sea que en Él no hay engaño, no hay pecado, ni hay mentira. Vamos a ver en Proverbios 12:22. La Biblia menciona la mentira como un pecado en varias ocasiones. Y Dios aborrece la mentira. Los labios mentirosos son abominación. O sea que Dios aborrece los labios que siempre están mintiendo, que siempre están inventando cosas o están difamando a su hermano. Porque vamos a ver que hay distintos tipos de mentira también. No son solamente un tipo de mentira. Existen mentiras por omisión, mentiras para engañar y obtener algún beneficio. Otros tipos de mentiras que también vamos a ver.
Pero dice que Dios aborrece al mentiroso. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Dice que Dios es un padre para con nosotros. Nosotros somos sus hijos. Y a veces los padres se sienten orgullosos de sus hijos. O se sienten con una gratificación en su corazón cuando su hijo hace algo bien. Y dice que Dios se deleita con los hijos que hablan la verdad. Pero dice que Él rechaza o se decepciona de sus hijos que no dicen la verdad. O que constantemente están mintiendo. Y a veces creemos que son mentiras pequeñas. Quizá para hacer un trabajo, para obtener un beneficio. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ante los ojos de Dios siguen siendo un pecado. Siguen siendo mentiras. Éxodo 20:16 están los 10 mandamientos. Yo creo que todos como hijos de Dios sabemos que la mentira es un pecado. Que la mentira es algo malo, que no tiene que estar en nuestros labios. El Señor le dio esta ley al pueblo de Israel. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso habla de que hay un tipo de mentira que es para inventar cosas sobre nuestro prójimo, que no tiene que estar en los labios del Hijo de Dios. Dice la palabra del Señor que nosotros somos la sal de la tierra. Y la sal de la tierra y la luz del mundo tiene que ser distinta a aquella supuesta luz que está allá afuera. Un hijo de Dios no tiene que ser mentiroso como los demás que mienten. ¿Qué pasa? Damos un falso testimonio y un mal testimonio del Evangelio, porque no estamos hablando la verdad de Dios. Apocalipsis 21:8. Solemos pensar que mentir no es tan malo, pero dice la palabra del Señor y lo tilda y lo encierra en aquellos otros pecados que quizás nosotros consideramos peores. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Uno de los últimos pecados que Dios va a destruir va a ser la mentira, porque también fue uno de los primeros. Dice que en el huerto del Edén, los hijos de Dios, Adán y Eva, pecaron por un engaño y una mentira de Satanás. Y esa es una característica de este pecado, mis hermanos, que genera otros pecados. Que para realizar una mentira, para cubrirla tenemos que hacer otras mentiras. Hoy vamos a ver también en la palabra del Señor que la Biblia nos llama a no mentirnos los unos a los otros. Colosenses 13:9. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Dice la palabra del Señor, no mintáis los unos a los otros. ¿Por qué? Dice, habiéndoos despojado del viejo hombre. O sea que la mentira, el engaño, era de la vieja naturaleza. Era de la vieja criatura. Pero la palabra del Señor dice que nosotros somos nueva criatura en Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Como decía este versículo, despojado del viejo hombre con sus hechos. Las mentiras se quedan en el pasado. El engaño se tiene que quedar en el pasado. La mentira es un pecado que se opone a la verdad. Y Jesús mismo enseñó que Satanás es el padre de mentira. Creemos que la mentira no es tan terrible, pero es como que el mismo diablo estuviera poniendo palabras en nuestra boca. Porque dice que Él es el origen de la mentira y del engaño. Él es el padre de la mentira. Juan 8:44. Jesús le decía a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿De dónde nace la mentira? Del deseo del corazón. Dice, de los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea que nuestros deseos, lo que nosotros sentimos, es lo que nos engaña a cometer este pecado de mentira. ¿Por qué? Porque a veces sentimos que tenemos que mentir para obtener algo.
para obtener la aprobación de los hombres, para obtener algún beneficio. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque aún el diablo alguna vez estuvo en la verdad. Dice que él ministraba en la presencia del Señor. Él llevaba la alabanza al Señor. Pero dice que él prefirió la mentira antes que la verdad. Y dice que él se volvió corrupto su corazón y se llenó de la mentira, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. La palabra del Señor nos enseña que aquel que miente está aceptando la paternidad del diablo. Así tal cual, mis hermanos. ¿Por qué? Porque dice que él es el padre de la mentira. Y de él nace el engaño que pone en nuestros corazones. Y que nosotros deberíamos reprender en vez de aceptarlo. Como hijos de Dios, Dios nos llama a aborrecer la mentira, no aceptarla en nuestras vidas. Y aún dice que nos debemos apartar del testigo engañoso. Apocalipsis 19:11. Dice que el diablo es el padre de mentira, pero Cristo dice que Él es verdadero. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, ¿cómo se llamaba? ¿Mentiroso? No. Fiel y verdadero. Los hijos de Dios son hijos de un Dios fiel y verdadero, no de un Dios mentiroso. Y dice que nosotros tenemos que seguir el ejemplo que Él nos ha dejado. O sea que no tenemos que seguir un ejemplo de mentira o engaño, sino un ejemplo de verdad y de sinceridad. Y con justicia juzga y pelea, dice la palabra del Señor. En 1 de Pedro 2:21 nos dice la palabra del Señor: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea que si Dios y Cristo es fiel y verdadero, también nosotros tenemos que ser personas fieles y personas verdaderas. No personas engañadoras y que no puedan confiar en nosotros. Porque ¿quién va a confiar en un mentiroso? ¿Le confiaría sus ahorros a un mentiroso? ¿Le confiaría un secreto a un mentiroso? No, porque puede distorsionar la verdad. Vamos a ver en 1 de Juan 2:6. Dice que el Hijo de Dios tiene que imitar a su Padre. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Cristo siempre anduvo en la verdad. Aunque a veces dice que la verdad dolía, pero Él con la verdad no solamente dolía, con la verdad libertaba. Porque eso es lo que la diferencia también a la mentira. La mentira nos hace cautivos. Nos hace cautivos del engaño. Vamos a terminar viviendo en una vida de engaños y mentiras. Pero la verdad dice que hace libre al Hijo de Dios. La verdad tiene que hacer libre al hombre del Señor. Amén. Vamos a buscar en Génesis 3, versículo 1. Génesis 3, versículo 1. Dice, pero la serpiente era astuta. Una cualidad que acompaña a la mentira generalmente es la astucia. Porque dicen, no, yo sé cómo librarme de esto. ¿Y cómo lo hacen? Con una mentira. ¿Y cuál fue la mentira de Satanás? Vamos a ver el versículo 5. ¿Cuál fue la mentira de Satanás? Dice, vamos a leer el 4 y el 5, amén. Gloria a Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea que él dijo una verdad a medias, porque realmente ellos no perecieron cuando comieron la fruta. Su cuerpo no murió, pero su espíritu sí. Así es, Señor. Hubo una mortandad espiritual, porque esa es lo que ocasiona el pecado. Dice que la paga del pecado es la muerte. Todo pecado tiene una consecuencia. Y en general dice que es la muerte espiritual
del que comete el pecado. Y vamos a ver qué otras consecuencias también tiene este pecado de la mentira más adelante. Dice la palabra del Señor: no moriréis, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea que él distorsionó la verdad, porque iban a saber realmente el bien y el mal, pero no iban a ser necesariamente como Dios. Porque él dijo que no iban a morir. Y no murieron físicamente, pero sí espiritualmente. O sea que una verdad a medias también es una mentira. Es una distorsión de la verdad, que es lo que el diablo siempre hace. Dice que él se disfraza como ángel de luz para engañar a muchos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver algunos tipos de mentira o engaños que aparecen en la Biblia. La mentira directa. Vamos a Lucas 22. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas, versículo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 60. Bendito eres, Señor. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Dice que Pedro mintió para librarse de un posible encarcelamiento. Dice que él mintió porque no quería tener parte en el sufrimiento que iba a tener su maestro. Mintió por temor, y esa fue una mentira directa, porque él sabía lo que estaba haciendo. Pero hay otro tipo de mentira, que es el que oculta la verdad. Sabiendo la verdad, dice que va y la oculta. No cuenta en totalidad realmente lo que tiene que contar. Eso ocurrió con Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Dice que ocultaron la verdad deliberadamente. Vamos a ver el versículo 3. Hechos 5:3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Quién pone en el corazón la mentira? Dice que Satanás pone en el corazón el engaño. Y dice que cuando mentimos, no solamente mentimos a los hombres, sino que también, si hay un hombre de Dios, mentimos al Espíritu Santo. Dice: y sustrajeses del precio de la heredad. O sea que el diablo puede poner en nuestro corazón el engaño. Puede poner esas maquinaciones que habla la palabra del Señor para que tomemos la opción de mentir. Vamos al versículo 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver el versículo 9. Y Pedro les dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. O sea que hay una consecuencia espiritual del engaño, de la mentira. Dice que el diablo siempre va a querer poner en nuestros corazones esa mentira. Siempre va a querer distraernos de la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros tenemos que tener un discernimiento espiritual. Tenemos que tener oídos espirituales para saber cuál es la palabra de Dios y cuál no es la palabra de Dios. Para saber cuál es la palabra de verdad y cuál es palabra de mentira. Cuál es una palabra realmente engañosa. Dice que Ananías y Zafira tenían un terreno que ellos, para ser bien vistos, quizá para obtener la fama en la iglesia o el favor de los hombres, vendieron esta heredad.
pero no entregaron todo el dinero. Y ellos se hicieron pasar como que habían dado todo a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque dice, vamos a vender esto y nos vamos a quedar con un poco. O sea que fue una verdad también a medias. Ocultaron realmente la verdad. Que ellos habían tramado quedar bien frente a la iglesia, pero Dios conoce los corazones. Dios conocía su intención de su corazón, que realmente lo hacían para ser visto por los hombres y no para entregar por amor a Dios. Dice que hay un tipo de mentira que es la que hace el diablo y hizo en Génesis 3, que distorsiona o exagera la verdad. Yo creo que a veces tendemos nosotros como cristianos a exagerar las cosas. Realmente no podemos añadir detalles a las situaciones. No podemos añadir ni a la palabra de Dios ni al testimonio de alguien. Porque significa que no estamos siendo sinceros delante del Señor. Hay otro tipo de engaño que es por fingimiento. Vamos a buscar en Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 5 al 7, que es cuando una persona quiere engañar a los demás pretendiendo ser alguien que no es, que parecido al mensaje de la hipocresía. Pero para eso tienen que mentir, tienen que engañar para fingir a alguien que realmente no son. Dice, mas Jehová había dicho a Ahías, a ese profeta, he aquí la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Que el Señor nos ayude, porque los hijos de Dios no andan disfrazados. Los hijos de Dios andan vestidos de la verdad. Dice que una cualidad de la armadura de Dios es el cinturón de la verdad, que tiene que tener el Hijo de Dios. Dice, cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, porque el Señor ya la había revelado. Un hijo de Dios tiene que diferenciar la verdad. Un hijo de Dios tiene que tener discernimiento y la comunión con el Señor para saber si hay verdad o si hay engaño. Y Dios puede revelar si la persona que está frente a nosotros nos dice la verdad o nos está mintiendo. Y miren lo que pasó aquí. Ahías oyó el sonido de sus pies. Al entrar ella por la puerta dijo, entra mujer de Jeroboam. Inmediatamente la descubrió y le dijo, tú te quieres disfrazar, pero Dios ya me reveló quién eres. Que el Señor nos empiece a revelar quiénes somos. Primeramente quiénes somos nosotros y quiénes tenemos enfrente también. Que el Señor nos ayude. ¿Por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí el profeta la reprendió y le dijo, ¿por qué te finges otra? Si queremos obtener algo, tenemos que hacerlo con sinceridad. Ella podía llegar al profeta sin disfrazarse. No es necesario ponernos una máscara. No es necesario encubrirnos detrás de una mentira. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el Hijo de Dios tiene que hablar verdad por sus labios y no engaño. Otro tipo de mentira es los que dicen supuestamente una mentira piadosa. Que yo creo que quizás son las mentiras más comunes. Que dicen son mentiras pero piadosas. Esas mentiras blanquitas, bendito sea el nombre del Señor. Pero realmente para Dios no hay diferencia entre mentira pequeña o mentira grande. Toda mentira Dios la aborrece, porque Él es un Dios de verdad. Está también la media verdad. Vamos a Génesis, versículo 20 al 12. Mire, vamos a ver aquí que aún uno de los grandes patriarcas del pueblo de Israel también mintió. Quizá por temor, según lo que él dijo, pero aún llegó a cometer este pecado. Dice que él hizo pasar, bendito sea el nombre del Señor, a su esposa por su hermana. Porque él dijo, esta mujer es demasiado hermosa y voy a una tierra extranjera y estos hombres me van a matar y se van a quedar con mi esposa.
Entonces él dijo, no, ella es mi hermana. Bendito sea el nombre del Señor. Y a tal punto llegó su mentira que aún habían pedido la mano de su propia mujer, porque él había dicho una verdad a media. Fíjense que esta mujer, Sara, era media hermana de Abraham, pero también era su esposa, porque en el Antiguo Testamento aún no se había dado la ley de con quién tenían que casarse, bendito sea el nombre del Señor. Pero Abraham solamente dijo, esta mujer es mi hermana. Dice, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Fíjese ahí, dijo una verdad a medias. Que es lo que nosotros también a veces hacemos. Contamos algunos asuntos de la situación, pero nos guardamos los que no nos convienen. Una verdad a medias para Dios también es una mentira. Para Dios también es un engaño. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. ¿Cuántos se gozan en esta noche? ¿Cuánto puede dar gloria al Señor? Amén. Vamos a dar gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Hay un engaño por manipulación. Proverbios 26, 24 hasta el 26. Dice que este engaño solo tiene el propósito de obtener un beneficio o un resultado deseado. Solamente la persona miente para obtener algo. Bendito sea el nombre del Señor. El que odia disimula con sus labios. Mire cómo está ahí también la mentira. Porque dice que aborrece al que tiene al frente, pero con sus labios, con sus palabras, realmente le hace creer que está amando a esa persona. Pero más en su interior, maquina engaño. O sea, en su corazón está planificando ya la mentira que le va a poner a su prójimo. Que el Señor ayude a la iglesia. Cuando hablare amigablemente, no le creas. Yo pienso que todo hijo de Dios también tiene que tener eso. No tiene que ser tan crédulo. No tenemos que creer todas las sonrisas, sino que el amor dice que también tiene que ser probado. El amor de un hijo de Dios no tiene que ser fingido. Y el amor dice tiene que ser sacrificial. O sea, tiene que entregarse por el otro. No solamente tiene que ser palabras o sonrisas, bendito sea el nombre del Señor. Porque 7 abominaciones hay en su corazón. Versículo 26. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Mire cómo hace el Señor también. Que dice que este hombre quiere encubrir realmente la intención de su corazón, el plan, las maquinaciones que tienen, pero la palabra del Señor nos dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y dice, este hombre, su maldad será descubierta en la congregación. Bendito sea su nombre. Hay otro tipo de mentira, mis hermanos, que yo creo que es la mentira más absurda, en la cual quizá todos hemos caído. Y yo creo que nadie en este lugar puede decir, no, yo nunca he mentido. Porque yo he mentido, y yo creo que todos hemos mentido en algún momento. Pero desde que Cristo salió a nuestras vidas, nosotros tenemos que aborrecer la mentira y negarnos a nosotros mismos para no practicarla. Y este pecado, mis hermanos, este tipo de mentira es la mentira autoinfligida. O sea, cuando nos mentimos a nosotros mismos. Miren lo que dice la palabra del Señor. Santiago 1, versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mire cómo a veces nos mentimos, porque quizás decimos, no, yo voy a la iglesia, yo intento orar, yo he intentado dejar estas cosas, pero realmente no estamos poniendo por obra la palabra del Señor. ¿Y qué pasa? Dice, nos engañamos, nos mentimos a nosotros mismos. Mire hasta dónde llega a veces nuestra necedad. Porque queremos estar haciendo bien las cosas, pero aún ni somos sinceros con nosotros mismos. Dice que la palabra de Dios es como un espejo.
Nosotros tenemos que mirarnos a ese espejo. Día tras día, cómo está nuestra condición espiritual. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice también, Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si creemos y decimos, no, lo más probable es que yo soy perfecto, no tengo ningún detalle, dice, nos engañamos a nosotros mismos. Eso dice la palabra del Señor. También nos enseña la Biblia, mis hermanos, y esto lo dijo Cristo, que había una parábola entre un fariseo y un publicano. Y este fariseo se engañaba. Se decía, mire que no soy como este fariseo, como este publicano. Y dice que él decía ser muy justo, que quizá él ofrendaba, que quizá él oraba, que quizá él ayunaba, pero realmente solo se estaba engañando, confiando en su propia justicia, cuando realmente es Cristo el que santifica nuestras vidas. Y también tenemos el ejemplo del joven rico, que Jesús le preguntó, ¿realmente estás obedeciendo los mandamientos? Y él dijo, esto lo he guardado desde mi juventud. Pero le dijo, anda y vende todo lo que tienes. Y se dio cuenta que realmente se estaba mintiendo a sí mismo, porque no amaba a Dios y amaba más a sus riquezas. Bendito sea el nombre del Señor. Algunos ejemplos de hombres que mintieron en la Biblia. Ya vimos el ejemplo de Abraham. Isaac también, me voy a incluir, dice que él cometió el mismo pecado de su padre. Fíjense que los hijos imitan aún las mentiras de sus padres. Porque Isaac hizo lo mismo que Abraham. Cuando estuvo con Rebeca, como extranjero, él dijo también, no, ella no es mi mujer, ella es mi hermana. Cometió la misma mentira, porque nosotros aprendemos por lo que vemos. Quizá nosotros podremos decirle a nuestros hermanos, no, tienen que hacer así y así. Pero si nuestras acciones reflejan otra cosa, vamos a imitar nuestro ejemplo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que Jacob también engañó a su padre. Se hizo pasar por Esaú. Le mintió para robar la primogenitura. Dice que Labán, bendito sea el nombre del Señor, también le mintió a Jacob. Fíjese cómo esto es como un círculo. Porque la mentira es así. Si nosotros mentimos, también nos van a mentir. Nosotros también cosechamos lo que hemos sembrado. Y aún dice que David también mintió en una ocasión. Dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero llegó un momento que había un rey que le estaba persiguiendo. Y dice que él se hizo pasar por loco para que no le hicieran nada. Se fingió y actuó que realmente él no estaba de acuerdo. Mintió realmente a ese rey para no obtener ningún daño. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que confiar que Dios es el que nos guarda. Y que no tenemos por qué decir mentiras o engañar a nadie, porque Dios va a proteger a su iglesia. Dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero alrededor de los que le temen, de los que temen al Señor, bendito sea su nombre. Una de las consecuencias de la mentira, mis hermanos, es la pérdida de confianza. Proverbios 14:15. Yo creo que nadie confía en un mentiroso. Si nos damos cuenta que alguien nos ha mentido, yo creo que es difícil restaurar esa confianza. Es difícil restaurar esa relación. Porque eso es lo que hace la mentira. La mentira divide. La mentira divide el cuerpo de Cristo y la comunión en la congregación. Dice el simple todo lo cree, mas él ha avisado, mira bien sus pasos. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros como hijos de Dios no estamos para creer a todo. Nosotros tenemos que probar realmente si algo es de Dios o no es de Dios. Si es verdadero o si no es verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ver en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice que la mentira daña a la congregación. La mentira puede dañar un hogar, puede dañar una iglesia, puede dañar un trabajo. Porque donde sea que esté la mentira, va a dañar las relaciones.
va a dañar el cuerpo de Cristo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Fíjese que aún dice que habían falsos profetas que engañaban al pueblo. O sea que nadie está libre, mis hermanos. Sea predicador, sea profeta, sea pastor, bendito sea el nombre del Señor, nadie está libre de la mentira. Dice, ¿cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina? O sea que no nos vamos a dar ni cuenta cuando el mentiroso ya no esté. Por eso es que nosotros como hijos de Dios entregamos todo al Señor. Porque dice que vendrá sobre ellos destrucción repentina. Nosotros como hijos de Dios no tenemos que desear el mal a nadie. Pero Dios es justo. Y Dios tiene también que hacer justicia entre la casa de Dios y la iglesia del Señor. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Qué causa la mentira? Causa las divisiones en la iglesia. Los falsos testimonios dice que dividen, mutilan el cuerpo de Cristo y ocasionan que ya no esté esa comunión bonita en la casa del Señor. Ya no se siente la presencia de Dios porque andan unos por allá, otros por acá. ¿Por qué? Porque a veces entra la mentira en la casa de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aborrecer el engaño, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras, ¿cómo dice ahí? Fingidas. Eso es lo que ocupan los hombres que quieren mentir. Fingen sus palabras, fingen sus gestos, fingen realmente algo que no son. Dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque a Dios no le gusta la mentira y el engaño. Dios ama a aquel que hace la verdad. La palabra del Señor nos decía en Apocalipsis 21:8 que los mentirosos no tienen parte en el reino de Dios, sino que tendrán un juicio, que es el lago de fuego. Como hijos del Señor no tenemos que mentir. Efesios 4:25. Efesios 4:25. Por lo cual desechando la mentira, o sea que tenemos que echarla a la basura. La mentira no se recicla, porque hoy en día está de moda reciclar todo. Pero la mentira no se recicla, se echa a la basura. Cuando nosotros nos damos cuenta que alguien nos está mintiendo, a la basura. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque a veces la mentira es contagiosa. Tenemos que cuidar nuestros labios también. Si nos juntamos con necios, seremos necios. Si nos juntamos con mentirosos, nos haremos mentirosos. Nos acostumbraremos a mentir. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Por qué no tenemos que mentir? Porque dice que nosotros somos un cuerpo. Somos miembros los unos de los otros. Si mentimos a nuestros hermanos, como que nos mintiéramos a nosotros mismos. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Salmos 34:13. Salmos 34:13. Dice la palabra del Señor, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Es como que tuviéramos que ponernos un candado. Cuando vemos que vamos a mentir o decir algo de lo que no estamos seguros, a veces tenemos que mordernos la lengua. Porque esa mentira puede dañar a nuestro hermano, puede dañar a la iglesia y también va a dañar nuestras vidas. Proverbios 13:5. ¿Qué tiene que hacer el Hijo de Dios? Proverbios 13:5. El justo, o sea, el Hijo de Dios, aborrece la palabra de mentira, no le gusta la mentira, sino que dice que la rechaza, la aborrece. Mas el impío se hace odioso e infame. Bendito sea su nombre. Y vamos a terminar, mis hermanos. Vamos a leer en la palabra del Señor Proverbios 8:7. Proverbios 8:7. Porque mi boca
hablará verdad. Vamos a decir eso en esta noche. Póngase de pie, iglesia. Vamos a leer este versículo todos juntos. Porque dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y vamos a decir esta palabra para escucharla y para vivirla también. Leemos la palabra del Señor. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Leámosla nuevamente. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Amén. Vamos a orar al Señor para agradecer por esta palabra. Porque dice que el Hijo de Dios tiene que aborrecer el pecado. Y la mentira también es un pecado, mis hermanos. Aunque a veces la vemos como poca cosa, pero puede llegar a destruir hogares, puede llegar a destruir la iglesia del Señor, por mentiras, por engaños que no tienen que estar en los hijos de Dios. Dice que nuestra boca tiene que estar guardada del engaño. Y aún si vemos la maldad y el engaño, tenemos que aborrecer. Amén. Vamos a orar al Señor y la invitación está hecha, mis hermanos, si alguno quiere pasar al altar, realmente a sincerizarse con Dios, a ser sinceros con el Señor. Porque yo creo que todos en algún momento hemos mentido. En algún momento hemos dicho algo que realmente resultó que no era verdad. Y decimos, no, es que yo lo escuché. Yo lo escuché por ahí. Pero tenemos que pensar primero. Dice que el justo, el Hijo de Dios, tiene que pensar 2 veces antes de hablar. ¿Por qué se nos dio una sola boca y 2 oídos? Mejor escuchar 2 veces y hablar solo una vez. Y realmente confiando en la palabra y en la verdad del Señor. Amén. Vamos a orar al Señor.